La cultura y el arte gótico, segundo de la ESO. El contenido que está comprendido en vuestro libro de la página 114 a la 121. Muy buenas, empezamos. Como vimos en clase, que tuvimos un pequeño detalle y os tuve que reprender porque no se puede citar diciendo Google, Dianet, Biblioteca Nacional. No, hay que citar nombre, título del libro, editorial, dónde es la editorial y año de publicación. Como veis, para hacer este PowerPoint sobre el gótico, he puesto una bibliografía, ¿no? De Summa Artis, también la de National Gallery, de Erika Lambourg, y El arte en la Baja Edad Media, de Alegre Carvajal. También he utilizado fragmentos del Museo del Prado. No os preocupéis que lo iremos viendo cómo citar a lo largo de este año. También un diccionario de términos artísticos. Siempre hay que trabajar con un diccionario o con un atlas para tener una mejor comprensión de la historia. Así que empezamos a citar bien. Vamos a empezar con una breve introducción sobre qué es el concepto del gótico, cómo se va a expandir por Europa. Surge en la famosa isla de Francia, en París, en Nyon, y se va a ir expandiendo a Alemania, Inglaterra, España y a Italia en menor medida. Luego vamos a entrar en el contexto del gótico. Comenzamos. Bueno, el primero que va a utilizar en el siglo XVI, en su libro Levité, Las vidas, va a ser Giorgio Vasari. Giorgio Vasari va a criticar duramente al gótico porque lo va a ver como un arte oscuro, como un arte bárbaro. En cambio, va a hacer una contraposición para ensalzar el arte de la antigüedad y el que va a ser el renacimiento, ¿de acuerdo? Así que en el Facebook le daría like a la antigüedad y al renacimiento y le daría un enfado al gótico, y por supuesto no sería una historia en Instagram con detrás de ninguna iglesia gótica. En cambio, para Johann Goethe va a ser el gótico un gran estilo artístico con una fuerte espiritualidad, como para ensalzar las figuras de la nación, del romanticismo. Aquí tenemos algo que nos sirve muy bien para comprender la historia, que es la diferencia de discursos y la intencionalidad de ellos. Para Giorgio Vasari lo importante, sin duda, era ensalzar la antigüedad, y en cambio Goethe lo utiliza para ensalzar el espíritu de nación, el romanticismo. Aquí nos sirve para ver la intencionalidad, la subjetividad que utilizan los autores para ensalzar o deslegitimar determinadas corrientes o discursos. Y la expansión. La expansión, como os he dicho, surge en la isla de Francia, se va a expandir por París, Nyon, Lyon, y va a llegar a Alemania, primero con una gran influencia francesa, aunque luego va a tener su propia estilo gótico. Va a ser en Colonia, en Manderbrook, y también se va a expandir a Inglaterra. En Inglaterra el gótico va a sufrir, lo catalogamos en tres periodos. Va a ser Early, el Early, va a ser Decorated y el Perpendicular, y va a tener tres periodos góticos de evolución. Sin duda, en Inglaterra no solamente se van a desarrollar catedrales, vamos a ver también que el gótico va a desarrollar unos edificios singulares. Por ejemplo, la Universidad de Oxford, su biblioteca es puramente gótica. Luego en España pues, va a haber también en las universidades como la de Salamanca y también las grandes catedrales, en especial Toledo y Sevilla. En el mapa no sale, pero también. Y en Italia, aunque sí va a haber iglesias como la de Milán, el arte va a ser sobre todo palacial. El arte gótico en Italia se va a mostrar en el arte civil. Y bueno, aquí tenemos la contextualización del gótico. Como hemos visto en el tema anterior, al principio cuando se comienza la Baja Edad Media, va a haber
se van a desarrollar unas nuevas técnicas de cultivo, como va a ser la rotación trienal, como va a ser el arado normando, y eso va a hacer que se cree un gran excedente. Ese gran excedente, como hemos visto en clase, va a favorecer, va a estimular que la población aumente y comienza la división del trabajo. Tenemos un excedente agrario con el que la población, determinados sectores se pueden dedicar a otros elementos productivos. Esa división del trabajo va a hacer que se creen los gremios. Los gremios, que ya hemos visto que son asociaciones cerradas de artesanos, van a elaborar también un excedente productivo manufacturero y va a comenzar, porque necesitan un lugar de intercambio, ya sea para el excedente agrario, ganadero, manufacturero, y van a surgir las ferias. Ya vimos la de Champaña, la de Medinaceli, y claro, para eso tiene que surgir también la moneda. Hay una nueva circulación de la moneda y aparece la burguesía. La burguesía, que va a ser esta clase social que va a ser encargada de el comercio, de los gremios, de la banca, que lo veremos en el siguiente tema. Y aparecen esos edificios singulares, que van a ser los edificios burgueses, con la aparición de las ciudades, que va a ser la lonja, el ayuntamiento. ¿De acuerdo? También pues, se van a desarrollar sobre todo la instrucción, donde va a estar el triunvirum y el quadrivirum. Y bueno, aquí surge con Bernardo Claraval, va a ser el primero ya, que va a empezar a criticar el exceso decorativo y el misticismo del románico y abogar por una iglesia de luz, una iglesia que no sea altamente decorada, sino que entre la luz divina. Y aparece también la firma, no solamente en los cuadros o en las esculturas, también, por ejemplo, los gremios, cada gremio ponía cada trabajador, ya fuese un oficial, cada oficial ponía su nombre en el bloque de piedra porque en base a los nombres que hubiesen los bloques de piedra le iban a pagar, es decir, si habían hecho 20 bloques, pues le pagarían esos 20 bloques. Y aparece también ya el verdadero idiosincrasia gótica que aparece con Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino. San Francisco de Asís va a empezar con ideas neoplatónicas a abogar por una iglesia como Claraval, de luz, para emular de alguna manera, entre comillas, la ciudad, la Jerusalén celestial. En cambio, Santo Tomás de Aquino va a ser precursor de que las obras sean más naturalistas, más realistas, frente al idealismo didáctico que vimos en el románico y que hoy también veremos en la escultura. Y bueno, no hay que confundir el gótico con la tribu urbana de góticos, ¿de acuerdo? Que son, pues, que les gustan los libros de terror, que les gusta el pseudo heavy metal como grupos de Nemo, así que no confundir el gótico artístico con la tribu que aparece en 1900 sobre 1980 en Inglaterra. Y bueno, el esquema que vamos a proseguir, y así para entrar en materia, va a ser que vamos a ver la arquitectura, sus características generales, vamos a comentar la Catedral de Colonia, y luego la escultura vamos a comparar la Virgen de Ger con una obra, con la Virgen de Toledo, la Virgen Blanca de Toledo, gótica, y vamos a ver las diferencias, la evolución artística que se sufre y esa conceptualización que se aplica. Y por último vamos a ver la pintura, también vamos a hacer una comparativa, vamos a ver por encima al Bosco y a Van Eyck. Bueno, la arquitectura, la planta, si os fijáis, de la planta románica, los brazos van a ir abandonando cada vez más la cruz latina, los brazos se van a ir recortando en la planta gótica. Y sin duda, el gran elemento diferenciador es que si miramos a primera vista una iglesia románica, vemos que hay un predominio del muro sobre el vano. En cambio, en la gótica, como podemos apreciar a simple vista, hay un predominio del vano sobre el muro, es decir, si vemos la gótica, pues está llena de ventanas, en cambio, en la románica, pues hay un predominio enorme del muro. Y bueno, aquí tenemos elementos sustentantes que aparecen nuevos, como el arco ojival, que crea muchísima más
es mucho más esbelto, da muchísima más sensación de verticalidad, y el arco conopial, que es un eclipse, pero si lo vemos son como si fuesen dos arcos así, y cortamos ese arco y lo invertimos, y así da el arco conopial. Y luego, sin duda, el gótico, hay que conocer el sistema de cómo se van llevando los pesos gravitacionales. Tenemos que entender, ¿no?, que el gótico tiene una nave central muy alta, con mucho peso del muro, y esos pesos gravitacionales son enormes. Se puede caer la catedral. ¿Qué hicieron para que no pasase eso? Pues con los arbotantes, fijaros que es lo que une al muro, el peso gravitacional va al arbotante, el arbotante lo descarga en el contrafuerte exterior. Por lo tanto, les permitió subir enormemente la nave central. Y luego tenemos otros elementos de ornamentación. El más típico del gótico es sin duda las vidrieras, que las tenemos ahí, y el rosetón, que sirve para, uno, para que entre la luz, y otro, para minorar el peso del muro, ¿de acuerdo? Al estar huecos, estar lleno de cristal, el muro pues pesa muchísimo menos. Me he ido ahora. Y entramos en el comentario, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo comentar una obra artística. Aquí tenemos la Catedral de Colonia, y lo primero, siempre a la hora de comentar, tenemos que ir de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que nos encontramos? Lo primero que tenemos que preguntarnos. Pues es un templo realizado en piedra con una clara función religiosa. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que poner? Pues las características que hemos ido dando a lo largo de esta clase. Pues aquí tenemos, lo primero que hay que hacer es, como hemos visto, podemos identificar en la imagen un predominio del vano sobre el muro, lo que nos empieza a identificar, junto a la verticalidad, la enorme verticalidad que tiene el monumento, que estamos ante una obra gótica. Después entramos que podemos en la estructura y decoración, podemos ver que hay amplias vidrieras por donde entra la luz, y como hemos visto, pues se corresponde a la concepción de Francisco de Asís. También, si nos fijamos en el marco estructural, vemos que hay un juego de arbotantes que descargan esos pesos gravitacionales a los contrafuertes, y que hay una clara ornamentación y juego con las gárgolas, como hemos visto. Y luego podemos acabar el comentario con el contexto que hemos visto, ¿no? Podemos decir, aunque la sociedad siga siendo teocéntrica, se realizan cambios enormes respecto al románico. Estos cambios vienen acompañados de la floreciente burguesía, que son los promotores de lonjas, ayuntamientos y catedrales, como hemos visto, y ya no se busca infundir miedo al feligrés, como en el románico, sino estar en un espacio casi divino. Crear un anticipo de lo que sería, ¿no?, para los burgueses, un anticipo a la Jerusalén celestial. Y bueno, pues aquí tenemos la diferencia de una escultura gótica de la Virgen de Jaén a la Virgen Blanca gótica, ¿no? Si nos fijamos en la del románico, es una escultura totalmente antinatural, no se cuidan los paños, y lo que tiene es una función puramente didáctica. En cambio, la del gótico ya quiere expresar en la cara los sentimientos, y se hace en la curva gótica para darle una especie de movimiento, que es inclinar la cabeza y el cuerpo. Y luego tenemos los retablos, que los retablos son los que se ponen detrás del altar, y pueden ser, dependiendo si son de dos, pueden ser dípticos, si son de tres, trípticos, si son compuestos de varios, pueden ser polidípticos. Luego la pintura al temple, que es ahí la pintura al temple, que está mezclada con agua. ¿Cuál es el problema?
que la pincelada cuando la haces se queda automáticamente, casi se seca, por lo tanto no te da movimiento a corregir si te has equivocado, ¿no? No se pueden utilizar gomas como utilizamos en clase. Y la pintura al óleo, que está mezclada con aceite, de ahí óleo, que sí te permite modificar, mezclar con mayor facilidad. Estas van a ser las técnicas que se van a utilizar en el gótico. Y bueno, la pintura, aquí tenemos un Pantocrator, que lo vimos en el tema anterior. Quiero que veáis la diferencia con el desarrollo de la pintura del gótico y el Pantocrator, que vemos que hay un predominio de la línea sobre el color, los colores son planos, no existe ningún volumen, no hay paisajes, y por el contrario, Van der Weyden, que es el descendimiento, intenta mostrar dolor. Si vemos los rostros de los personajes, mirad las caras, vemos que hay dolor en sus caras y hay un predominio del color sobre la línea. Y bueno, se realizan degradaciones en los colores y se tratan muy bien los paños y los cuerpos. Hay un nivel anatómico muy bueno. Y bueno, aquí tenemos la principal diferencia con el gótico, con el románico, perdón, que el gótico es totalmente realista y el románico es antinaturalista. Aquí tenemos el Jardín de las Delicias del Bosco, que es una alegoría. Es en la que se representaciones que muestran los símbolos y conceptualizaciones, ¿de acuerdo? Eso es el tema alegórico. Está lleno de ironía. Es una crítica de un mundo irreal que, por ejemplo, critica a la burguesía por su avaricia o la gula y la lujuria de la nobleza, ¿de acuerdo? Es una crítica social a la época. Y aquí tenemos la familia Andolfini, ¿de acuerdo? De Van Eyck. La tenéis la ha puesto Juan Antonio, el profesor de plástica, en el pasillo de tercero y primero, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis colgada. Lo primero que tenemos que ver es el gran tratamiento que hace Van Eyck de las texturas. Fijaros en el perrito, que da total sedosidad, o en lo bien que están tratados tanto las telas de la mujer y del hombre, del matrimonio, como cae la cama, el manto de la cama. También tenemos que ver cómo juega la luminosidad, ¿de acuerdo? Hay una ventana por donde entra la luz y luego otra ventana donde están los zapatos, donde entra esa luz, que no está esa ventana, pero hay como un doble juego de luz que ayuda a dar profundidad al cuadro. Luego, si nos fijamos, encima del cuadro, veis que hay la firma del autor que pone John Van Eyck estuvo aquí en 1434. Luego hay, como el perro, símbolos de fidelidad, perdón, y lo que nos muestra es esa nueva familia burguesa, temerosa de Dios, esa nueva familia burguesa que es la que está tomando un predominio, ¿no? En Flandes, la que está tomando un predominio en toda Europa. Bueno, pues con esto damos por acabada la clase y tenéis el dossier en Moodle y bueno, nos vemos en clase. Espero que estéis todos bien.